lo que es, bueno, yo le había dicho que la parte de cátedra nosotros vamos a ver todo lo que es la parte más que nada física, pero en forma muy sencilla, la parte de resonancia. ¿Ah? Y Yuixa, dígame algo. ¿No? Esa tierra. En el laboratorio vamos a ver todo lo que es un poco los equipos, ¿no es cierto? Ver los protocolos de examen y los protocolos que se utilizan para realizar los exámenes. Protocolos que no es como escáner, en el cual uno hace una adquisición volumétrica y entrega la información. ¿Ya? Y después las reformaciones, para acá es diferente, dependiendo del diagnóstico, el protocolo que se utilice. Especialmente el cerebro, que tiene bastantes protocolos de acuerdo a la enfermedad o patología de base que pueda tener el paciente. ¿Ya? No es lo mismo en el escáner cuando viene por ser el TAC de cerebro, por vértigo o síndrome vertiginoso, uno hace una adquisición volumétrica nomás, nada más, y después inyecta contraste, y también en la adquisición volumétrica. En cambio, en resonancia cambia. En resonancia cambia el protocolo propiamente tal, que ya por vértigo síndrome hay que hacer una fosa posterior. Claro, se le agregan algunas imágenes de secuencias que son de cerebro estándar, pero se agregan otras secuencias para ese protocolo. Igual que epilepsia también tiene su protocolo. Así que eso vamos a ir viendo a medida que pasen los días, o sea, a medida que pasen las semanas, ¿no es cierto?, en los laboratorios. Y en cátedra vamos a ver más que nada lo que es propiamente tal la física, pero en forma muy sencilla, ¿ya? ¿Cuál es el fenómeno que se produce realmente en resonancia magnética? Ya, jóvenes, voy a cortar un poquito el video, voy a compartir pantalla y vamos a empezar. Profe, Sí, yo... Ya, disculpen. Bien. Bueno, en esta clase vamos a ver lo que son los protocolos del paciente, ¿ya? Para la realización de un examen de resonancia magnética. ¿Ya? Generalmente siempre hay estas advertencias, ¿no es cierto? En la sala de resonancia, ¿ya? Que es peligro, ¿no es cierto?, la utilización de marcapasos, ¿no es cierto? Además, el letrerito, ¿no es cierto?, de un campo magnético fuerte, ¿no es cierto?, un campo magnético alto, como aviso, ¿ya? La sala donde está el gantry, ¿ya? Y objetos que indican, ¿no es cierto?, que no deben ingresar generalmente a una sala de resonancia magnética, ¿ya? Que son los elementos no metálicos, ¿no es cierto?, y aparatos electrónicos, ¿ya? Porque la sala es una jaula. Es una jaula Faraday, la cual está revestida de cobre, ¿ya? Y no debe entrar ninguna señal de radiofrecuencia al interior, ningún tipo de señal, que no afecte el campo magnético o no afecte especialmente lo que es la imagen propiamente tal. Los campos magnéticos generalmente son bastante homogéneos, ¿ya? Generalmente, la homogeneidad del campo magnético es esencial, ¿ya? Y no debe ser alterado por ninguna ingreso de ningún tipo de radiofrecuencia, o de onda corta o de radio, ¿ya? Por eso es la importancia. Y celulares, relojes, todo lo que no sea compatible, ¿no es cierto?, con el campo o la intensidad del campo magnético, con el imán, no debe ingresar, deben quedarse fuera. Realmente el ingreso al paciente, algunos pacientes muy incómodos, ¿no? Pero en muchas clínicas, bueno, generalmente todas las clínicas, el ingreso al paciente debe ser con puros cuadros, o sea, las mujeres cuadros, ¿no es cierto?, los hombres con calzoncillos y una bata, nada más. Y todos los demás objetos metálicos, ¿no es cierto?, que pueda tener la paciente, deben eliminar. Inclusive el oro. Acuérdense que el oro, yo le había dicho en la clase de cátedra, que es un elemento diamagnético.
igual que la plata. Pero generalmente uno prefiere, ¿no es cierto?, que se saque todos los elementos, ¿ya? Especialmente las mujeres. Bien, vamos a seguir avanzando con respecto al el marcapaso. Generalmente hay unos marcapasos que son compatibles, ¿ya?, con resonancia. Pero eso va a depender, ¿no es cierto?, del fabricante, ¿no? Y si uno no está seguro o el paciente no está seguro, generalmente, eh, si es compatible o no es compatible, hay que tener, a muchos pacientes les pasan una tarjetita, y en esa tarjeta dice si es compatible o no compatible con resonancia. Pero siempre hay que tener cuidado con respecto a eso. Yo generalmente, pacientes con marcapasos no los ingreso al resonador, porque estos traen una batería, entonces la batería se puede dañar. Puede ser compatible con el resonador, pero todavía no hay estudios propiamente tal en cuanto a esto, los cablecitos, los electrodos, que son de cobre. Entonces eso no, o una aleación de cobre, no está estudiado 100%, o sea, no está estudiado con respecto a eso, pero sí con respecto a lo que es la batería propiamente tal, que se puede dañar. Entonces es bastante complicado. Generalmente en las clínicas grandes, ¿no es cierto?, como en Santiago, donde está todo cerca, el pabellón, cosa por el estilo, cualquier falla, tenga el paciente acceso, ¿no es cierto?, a la urgencia. Pero cuando son clínicas pequeñas, ¿no es cierto?, clínicas en la cual hay un resonador funcionando, y no hay urgencia, no hay pabellón, es bastante complicado. Entonces, del hecho, yo prefiero en la clínica, a pesar que es una clínica, prefiero, pero no hay cardiología, prefiero no ingresar a un paciente con marcapaso. Así de simple. Bien, lo importante son los datos personales que debe tener el paciente, ¿ya? Que antes de ingresarlo al resonador o al realizar el examen. El nombre completo, ¿no es cierto? Realmente en todos los equipos es igual, ¿ya? El root del paciente es importante para ingresarlo en el equipo, especialmente si hay un sistema de RISPAC. La fecha de nacimiento, bien clarita, ¿no es cierto? La edad del paciente, algún contacto telefónico, que uno se pueda comunicar con el paciente después del examen, o si hay que agregar alguna secuencia, o el médico generalmente llama y dice, ¿sabes qué? Yo necesito que repitan el examen, o necesito que agreguen esta secuencia, con la cual no revisaron, pero los médicos generalmente en resonancia magnética, los médicos radiólogos son bastante quisquillosos en cuanto a la imagen, ¿no?, que uno le entrega, y en cuanto a las secuencias, ¿ya? Porque cada uno tiene su método, depende. El protocolo generalmente para un examen, especialmente, bueno, vamos a hablar de cerebro, va a depender del centro o del médico radiólogo que esté informando, ¿ya? Eso depende muchas veces del centro, más que nada, o del médico radiólogo que esté informando. ¿Cuál es el protocolo que le gusta a él? ¿Ya? Entonces, el protocolo sabe que me gusta este protocolo y quiero que hagan este protocolo, ¿ya? No es de libro, o sea, que generalmente ustedes van a encontrar libros en los cuales hay un protocolo de cerebro, que es un T1, un T2, un FLAIR, que son las secuencias que se utilizan, ¿no es cierto? Para algunos médicos les gusta en cuanto a la posición, también en cuanto a la dirección de los cortes, en el plano, en el SCAU, ¿no es cierto? Si es paralelo al tronco encefálico, si es paralelo al cuerpo calloso o perpendicular al cuerpo calloso, eso va a depender del médico, ¿ya? Del médico radiólogo que informe. La forma, ¿ya? Y lo otro es el peso. Generalmente los equipos, no así en el escáner cuando ingresa al paciente, no sé, cuando vimos, no sé, un poquito de escáner, estaba la plataforma en la cual ingresa al paciente. Acá lo importante, el equipo exige la edad y el peso, ¿ya? El peso del paciente. Es importante el peso porque el equipo hace un cálculo con respecto. Nosotros, en los exámenes de resonancia magnética, nos enfrentamos a tres fenómenos, ¿ya?, que se utilizan para la obtención de la imagen. Uno, ¿no es cierto?, es el campo magnético principal.
¿ya? Es el campo, la intensidad, ¿no es cierto? La fuerza del campo, el campo principal, que es el V0 que le llaman, ¿ya? Entonces el paciente se enfrenta, ¿no es cierto?, a un campo magnético principal que se le llama, que es el V0, que en este caso vamos a hablar de un tipo de 1.5 Tesla, ¿no es cierto?, en la cual está sometido a un gran campo magnético, ¿ya? El otro campo magnético que está enfrentado al paciente es el campo magnético de las gradientes, ¿ya? Se enfrenta al campo magnético de la gradiente magnética. Y el otro campo magnético, ¿no es cierto?, porque son ondas electromagnéticas que producen una inducción magnética en el cuerpo, es el pulso de radiofrecuencia. Entonces el paciente se enfrenta a tres campos magnéticos. Uno producido, ¿no es cierto?, por el campo magnético principal, que es de alta intensidad. Imagínense que estamos hablando de 15.000 Gauss, ¿ya? Y el campo magnético de la Tierra es de 0.05 Gauss. Entonces, se fijan la potencia, ¿no es cierto?, lo fuerte que es ese campo magnético, son 15.000 Gauss, ¿ya? Y nosotros estamos, el campo magnético de la Tierra, claro, si hablamos 0.05 Gauss, hablamos, ¿no es cierto?, un campo magnético en una gran superficie, una gran distancia, ¿no es cierto?, que es la Tierra. Estamos pegados, ¿no es cierto?, a la Tierra. Pero acá es un gantrio, en el cual tiene un campo magnético mucho más potente, ¿no es cierto?, que el campo magnético de la Tierra, ¿ya? Y el otro campo magnético que también se ha enfrentado al paciente es el campo gradiente magnético producido por la gradiente magnética, ya que yo en la clase de cátedra le había dicho que es el corazón del equipo, propiamente tal, ya, porque sin la gradiente magnética no podríamos obtener imágenes. Así de simple, porque cuando uno introduce al paciente, ¿no es cierto?, el campo magnético principal, no sucede nada, no tengo imagen ni una cosa. Entonces necesito yo alterar el campo magnético con las gradientes magnéticas para obtención de la imagen, además del pulso de radiofrecuencia. Entonces el paciente se ve enfrentado a tres campos magnéticos: el campo magnético principal, el el emisor de radiofrecuencia y el campo magnético creado por la gradiente magnética. ¿Ya? Son tres campos, se ven sometidos. Y esto nos lleva, ¿no es cierto?, por eso es importante el peso del paciente, esto nos lleva a esto que es la potencia específica absorbida, ¿ya? Que es el SAR. El SAR, ¿no es cierto?, es potencia absorbida. Potencia específica absorbida, que son las siglas en inglés, ¿ya? Como estamos nosotros usando pulso de radiofrecuencia, un emisor de radiofrecuencia, que es una onda electromagnética que produce una inducción magnética, ¿ya? Y generalmente esta absorción, como dice ahí, ¿no es cierto?, arriba, el paciente al enviar, el SAR se ve influenciado por el emisor de pulso de radiofrecuencia. No así de las gradientes magnéticas, que eso también interfieren, pero en menos cantidad, porque las gradientes magnéticas crean un campo magnético para alterar el campo magnético principal, pero son alrededor, dependiendo de la Use Ray, después lo vamos a encontrar que es el Use Ray, que es la capacidad máxima que tiene una gradiente magnética, que puede ser de 30, 40, actualmente hay gradientes magnéticas de 90 militesla, ¿ya? Entonces están en militesla, los campos magnéticos que producen son en militesla, ¿ya? Y el campo magnético principal. El campo magnético principal, hay estudios con respecto a lo inofensivo o lo nocivo que puede ser el campo magnético principal, pero no hay un estudio propiamente tal. Generalmente tienen que ser campos muy altos, demasiado, alrededor de unos 20 Tesla, para producir, ¿no es cierto?, algún
cambio, especialmente en lo que es el potencial de flujo de las células que están en movimiento, ¿ya? Que puede afectar la membrana propiamente tal, ¿no es cierto?, de la circulación, especialmente a nivel de la aorta. Entonces se llama potencial de flujo. Y el cambio que hace cuando tú introduces un paciente a un campo magnético de alto teslaje, en este caso 1.5 Tesla, o 3 Tesla, actualmente en Santiago hay de 3 Tesla lo máximo, se altera un poquito el potencial de membrana que se llama, especialmente el de las células que están en movimiento, en este caso a nivel de la aorta, ¿ya? Especialmente cuando el campo magnético entra en forma perpendicular, se ve perpendicular, vamos a hablar perpendicular al vaso, ¿no es cierto?, a la aorta. Eh, Generalmente se produce, se ha hecho estudios más o menos que la inducción que se produce ahí es alrededor de unos 40 milivatios, ¿ya? El cambio que se produce en la despolarización de corriente, ¿ya? De 40 milivatios que no afecta mucho el potencial de flujo. Con un campo magnético de 3 o de 2 telas han hecho los estudios, ¿ya? Eso en cuanto al campo magnético. El otro es el SAR que se ha influenciado por el pulso, el emisor de radiofrecuencia, ¿ya? Porque al emitir el pulso de radiofrecuencia, el emisor de frecuencia son 63 MHz. Por eso se llama resonancia. Generalmente si tú pones, esto lo vamos a ver en cátedra, pero más o menos que entiendan, vayan entrando un poquito en el mundo. Cuando yo ingreso, ¿no es cierto?, un paciente a un campo magnético de 1.5 Tesla, yo a través de la ecuación del Amo sé que los espines de ese paciente están a una velocidad, ¿no es cierto?, o una precisión de 63 MHz. Entonces yo, para alterar, o sea, para cambiar la posición, ¿no es cierto?, entrar en resonancia, yo necesito enviar un pulso de 63 MHz. Es un pulso de radiofrecuencia del emisor de 63 MHz para yo poder hacer un cambio. Por eso se llama en resonancia, entra en resonancia. ¿Se dan cuenta? Con ese spin que está a 63 MHz. Entonces yo necesito, ¿no es cierto?, esta tasa, ¿no es cierto?, que es la tasa específica de absorción, lo emite también las lentes magnéticas, ¿ya? Porque alteran un poquito, o sea, alteran, también pueden quemar, pero nunca tanto porque el telaje es sumamente bajo, son de alrededor de 30 militelas más o menos, ¿ya? Pero algunas veces las conexiones de los cables de las antenas pueden producir algunas veces, o por mala posición de los cables, pueden producir algún quemar, ¿no es cierto?, el- parte de la piel del paciente o parte del cuerpo del paciente, o que ustedes no se hayan fijado, ¿no es cierto?, que el cable, ¿no es cierto?, está un poco malogrado y tiene una parte ahí en la cual se ve parte del filamento, esas cosas hay que tener cuidado, porque como las antenas están conectadas, ¿no es cierto?, a la mesa y tienen un cable para conectarse, eso es importante siempre estar presente que los cables estén en buena condición, ¿ya? Bueno, este SAR, ¿no es cierto?, como dice ahí, no se mide la cantidad de energía liberada a los tejidos por la onda de radiofrecuencia proveniente de la gradiente resonador, ¿ya? Entonces, lo que quiere decir acá que al ingresar, ¿no es cierto?, al emitir el pulso de radiofrecuencia, lo que hace el cuerpo es absorbe energía, ¿ya? Y esa energía que absorbe, ¿no?, es una inducción magnética que produce en el cuerpo y genera calor. O sea, realmente lo que mide el SAR es la cantidad de calor que puede ser absorbida por el cuerpo. Generalmente tiene sus limitantes en cuanto al límite básico, ¿ya? Establecido, tanto en la parte de medicina, o sea, de radiología, ¿no es cierto?, en Londres o en Alemania, tiene unas tasas en que mide, ¿no es cierto?, más o menos que el SAT permitido o establecido, generalmente es de 4 watts por kilo de peso, ¿no es cierto?, dentro del túnel, ¿ya? Cuerpo completo. No lo dice acá, pero más o menos son 4 watts kilogramos del paciente en el túnel,
¿ya? Y generalmente por sectores, tanto cabeza, tórax, abdomen, ¿no es cierto? Extremidades, el máximo permitido son de 0,4 watts por kilo, ¿ya? Eh, el equipo, ¿no es cierto?, tiene un, avisa cuando el SAR está sobrepasado. Cuando uno hace la secuencia, ¿no es cierto?, y empieza a emitir el pulso radiofrecuencia dependiendo si está potenciado en T1 o en T2, y las secuencias que producen bastante elevar el SAR, la tasa de absorción absorbida, el calor absorbido por el paciente, es la secuencia que los vamos a ver en cátedra, son las secuencias que se llaman turboespineco. Son secuencias sumamente rápidas y se emiten con el pulso radiofrecuencia, ¿ya? Un pulso radiofrecuencia específico, que 90 a 180. Ese más o menos el pulso, un espineco consta de 90 a 180, 90 a 180. Ahí el cátedra lo vamos a ver. En cambio, las turboespinecas, que pueden producir un SAR elevado en el paciente, que son muy rápidas, consta de un 90 y después un tren de 180. Entonces, en algunos equipos limitan un poquito el usar eh, muchos pulsos radiofrecuencia. Generalmente los colegas tienden a usar el tren de eco más menos elevado para apurar el examen, porque realmente las secuencias turbo-espineco lo que hace es, si yo un examen con secuencia espineco me demoro 4 minutos, con las secuencias turbo-espineco voy a poner un tren de eco mucho más largo, me voy a demorar 2 minutos. Entonces, algunos equipos eliminan un poquito el cambiar el tren de eco, aumentar el tren de eco, ¿ya? Especialmente las secuencias que son las secuencias T2, ¿ya? Y en las secuencias T1 también se puede usar un tren de eco, secuencias turbo-espineco con T1, pero generalmente un tren de eco bajísimo, entre 3 4, un tren de eco, pero no tan alto porque el calor que genera el paciente es alto. Además, si ustedes suben el tren de eco, el equipo automáticamente les tira un aviso del SAR. Entonces ahí les piden que el equipo le pide o baja el tiempo de adquisición, ¿no es cierto?, del tiempo de TR, o aumentan el tiempo TR, ¿ya? Y al aumentar el tiempo TR quiere decir que aumenta el tiempo de adquisición o disminuyen los cortes. Entonces el equipo, hay dos alternativas que el equipo le da. O simplemente cambia la secuencia. Ya entonces el equipo avisa realmente que esta tasa de absorción específica está alta y no puede superar el 100%. Entonces aparece un aviso ahí arriba de 100%, 110, 120%. Entonces, con esa secuencia, que especialmente son las turbopénicos que producen ese problema, ya bajarlo. Entonces te pide o sube el tiempo de repetición, que es la adquisición, porque uno aumentó el tren de eco para disminuir la adquisición del equipo, o sea, disminuir la adquisición del examen, apurarme más, ¿ya? Porque generalmente siempre en resonancia uno anda apurado y que está el paciente esperando, generalmente te dan un lapso de unos 20 minutos por examen, dependiendo del examen. Entonces, con este equipo de 1.5 tela uno puede demorar un paciente, un cerebro, por ser 15, 16, 17 minutos fácilmente, hasta 20 minutos. Entonces, necesitan pacientes cada 20 minutos. Ahora se puede alargar, dependiendo de lo que uno vaya obteniendo durante el examen. Entonces, generalmente yo en la clínica digo mínimo 40 minutos por paciente. Porque siempre, si voy a inyectar contraste, uno no encuentra vena, tengo que estar llamando a la enfermera para que venga a pinchar, entonces es bastante complejo, entonces mínimo son 40 minutos, entonces ahí tengo un lapso más o menos, pero uno siempre anda apurado porque el examen en sí no es como el escáner, que el escáner son 40 segundos de adquisición, ¿no es cierto? Y listo. Contraste sin contraste, no demora más de 5, 15, 20 minutos o 10 minutos en hacer un examen. En cambio, en resonancia, los tiempos son largos, ¿ya? Máximo puede estar un paciente. Pero la otra cosa, ustedes no pueden tener un paciente más de 1 hora dentro de un resonador.
¿ya? En los países desarrollados está penalizado. Eso quiero que lo tengan presente. Está penalizado tener un paciente más de 1 hora dentro de un resonador. Bueno, acá las leyes a nivel nacional, ¿no es cierto? No está contemplado eso. Pero está normalizado, ¿no? Especialmente en España, en que tú no puedes tener un paciente en el túnel más de 1 hora. Entonces uno trata de limitarse, ¿no es cierto? En los exámenes de abdomen, que generalmente son un poco más largos, em, generalmente buscar secuencias que sean, o protocolos que sean mucho más cortitos. 20, 25 minutos, tanto la fase sin contraste, después la fase con contraste. Entonces uno no puede demorarse más de 40 minutos en un examen. Y después están las resonancias mamarias, que esas sí son largas, pero he tratado de bajar un poquito el tiempo de adquisición, pero son mínimo como 6, 7 minutos. Entonces, trata de bajar la secuencia, bajar protocolo, buscar una secuencia mucho más rápida, para tratar de ahí me demoro como 40, 45 minutos más o menos, una resonancia mamaria. Entonces, uno siempre anda apurado, siempre. En todo examen siempre anda apurado, tratar de que termine lo más pronto posible, porque el paciente tiene que estar quieto en el túnel, entonces, pero lo importante, no pueden tener un paciente más de 1 hora ¿Por dentro qué, de un resonador. profesor? Una, ¿Tendría algún efecto nocivo para el paciente? no hay estudios, y los estudios que hay, ¿no es cierto?, con respecto que los campos magnéticos de alto teslaje sean nocivos. Hasta 4 Tesla, que actualmente están en experimentación, y de 5 Tesla hasta el momento no tienen, digamos, un efecto nocivo al introducir un cuerpo humano que es diamagnético en el campo magnético, ¿ya? De alto teslaje. No hay estudio propiamente tal. Entonces, 20 Tesla se considera lo más alto como límite. O sea, un equipo de 20 Tesla uno no puede introducir a un paciente. Así de simple. O sea, usted no puede introducir a un paciente y está consagrado. Inclusive la FDA, ¿no es cierto?, a nivel nacional, o sea, a nivel local en Estados Unidos, ellos tienen ciertos protocolos o normas, más que nada al introducir un paciente a un campo magnético, especialmente con el SAR. Entonces hay un límite, ¿ya? Bueno, generalmente el máximo son 4 watts por kilogramos en un paciente dentro de un túnel, especialmente producto de la radiofrecuencia, es más o menos el límite. Pero la FDA baja un poquito ese valor, ¿ya? Y lo baja a 3.2, en promedio, a 3.2 watts por kilo, de absorción calórica del paciente, ¿ya? Y todo el organismo, ¿no es cierto?, todo el cuerpo entero dentro del resonador, que acá está, no está muy bien explicado, ¿no es cierto?, dentro del resonador es de 0.4 watt kilo. Se acepta generalmente, ¿no es cierto?, como un máximo, como pico, ¿no es cierto?, dependiendo del tejido, o se dice, los norteamericanos son más delicados en este aspecto, hacen de 1 gramo, ¿no es cierto?, dicen 1 gramo de tejido puede hasta 8 watts por kilo, pero el límite de ellos es 3.2 en el sector de la cabeza, ¿no es cierto?, por abdomen, por sector, por estructura, y el cuerpo entero, 0.4 watts por kilo. Eso más o menos. Y después las normas radiológicas a nivel de Europa, ellos han bajado un poquito las tasas con respecto a la exposición, ¿no es cierto?, de un paciente. Inclusive dicen que exposición de 2 watts por kilo, ¿no es cierto?, para exposiciones mayores a 30 minutos, especialmente la cabeza. Entonces, si se dan cuenta, dependiendo de las normas radiológicas o sociedades radiológicas de Europa, de Estados Unidos, cambia y se adapta al país, más que nada. Acá en Chile, generalmente nosotros lo regimos por las normas norteamericanas, más que nada, especialmente la radiología, ¿ya?
La radiología que nosotros practicamos, ¿no es cierto?, es la radiología propiamente tal norteamericana. Pues cuando empezó la radiología en Chile, antiguamente era la radiología francesa, ¿ya? Estoy hablando de los años 60, los años 50, años 40. Pero ya entre los años 80 y 90 seguimos lo que es la radiología norteamericana propiamente tal. Y en eso nos basamos. Entonces, ponen más énfasis especialmente porque no hay un estudio como un efecto nocivo de un campo magnético, especialmente la emisión de pulso radiofrecuencia. Solamente es la absorción específica que hace que medir, ¿no es cierto?, que el paciente no absorba tanto calor y pueda llegar a quemarse, especialmente a nivel tisular, no en tejidos profundos, sino a nivel de piel, tisular más que nada. Y lo otro, ¿no es cierto?, importante, órganos que tengan muy poca capacidad de disipación de calor, ¿ya? Algunas veces, generalmente uno no debe exceder más de 1 grado Celsius, especialmente en pacientes, someterlo más de 1 grado Celsius. Hay algunas veces que los pacientes salen transpirando, ¿ya? Entonces salen transpirando dentro del resonador por el hecho, especialmente con las secuencias turbo-espineco, que algunas secuencias como columna por ser, el examen de columna, los pacientes salen completamente transpirados y mojados. Porque las secuencias, todas las secuencias, tanto T1 y T2 y densidad proteínica, son todas con turbo-espineco, entonces son secuencias sumamente energéticas, el pulso de radiofrecuencia que se utilizan. Y eso es importante, ¿ya? En cuanto Profesor, a... Dime. entonces las secuencias son lo mismo que las potenciaciones. Las secuencias, Si me puede explicar más o menos qué es lo que eso es lo las vamos a ver en secuencias. Cater, ya. Las secuencias son las secuencias que nosotros utilizamos para adquirir la imagen, ¿ya? Así como la Entonces, técnica. claro, como la técnica, ¿ya? Ya. Y la potenciación, ¿no es cierto?, es potenciar en algo, ¿ya? Potenciar en T1, quiere decir que yo estoy potenciar, si lo llevamos a la parte radiológica nosotros, ¿no es cierto?, a la parte de imagen que nosotros conocemos, podríamos decir, ¿no es cierto?, que potenciar es contrastar, Ah, ya, perfecto. ¿ya? Resaltar ciertos aspectos, según lo que queramos estudiar. Contrastar, el Ya. contraste, yo hago potenciación en T1, yo contrasto en T1, como potenciación en T2, yo contrasto en T2. Pero acá estamos hablando de intensidad de señal. Y generalmente lo vamos a ver en cátedra, ¿no es cierto? Quizás algunos conceptos no los manejen muy bien ustedes, pero en cátedra lo vamos a ver y ahí van a ir dilucidando y se van a ir entendiendo un poquito más en cuanto a secuencia, potenciación, ¿no es cierto? Acá lo importante, ¿no es cierto? No es la definición. En resonancia no es la definición, sino es la resolución de contraste. Ya. Generalmente uno no habla de definición, esta imagen es definida, no. Hablamos de que tiene una alta resolución de contraste. Como estamos jugando, ¿no es cierto?, como estamos adquiriendo la señal, que lo vimos en la clase pasada, que yo se lo expliqué así en forma más o menos simple, ¿no es cierto? Estamos teniendo la señal del núcleo, ¿no es cierto?, del átomo de hidrógeno, del protón de hidrógeno. De ahí estamos obteniendo una señal. Y dependiendo, ¿no es cierto?, donde esté ubicado el protón, es la señal que nosotros vamos a obtener. Así que imagínense, si nosotros nos reducimos al protón, estamos obteniendo una señal muy diminuta. Claro, estamos hablando de una señal de millones y millones, ¿no es cierto?, millones, 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 millones de protones, que es el agua en este caso. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuesta imaginarse, ¿no es cierto?, que realmente el protón es un pequeño dipolo en el cuerpo humano uno que tiene un giro sobre sí mismo, que es el cuarto número cuántico. Cuesta imaginarse. Pero en el cuerpo humano, simplemente ese momento dipolar magnético que tiene el protón, ¿no es cierto?, y que lo tiene el electrón también, simplemente ese momento dipolar se anula entre sí. Pero yo cuando el cuerpo humano lo someto a un campo magnético de un alto teslaje, el protón, ¿no es cierto?, reacciona.
por su momento dipolar magnético y empieza un movimiento de precesión. Lo que esté en la misma dirección contraria o en el mismo sentido, se anulan. Y realmente la señal que nosotros vamos a obtener, ¿no es cierto?, van a ser de un protón o dos protones. No de todos, porque algunos se van a anular. Dependiendo de un campo. Entonces, la pregunta que yo les hago, de acuerdo a esta potencia específica de absorción, el SAR. Si yo aumento el campo magnético, ¿el SAR va a ser mayor o menor? De 1.5 lo lleva a 3 teslas. ¿El SAR va a ser mayor o menor? Esta tasa de absorción. La absorción de energía, ¿no es cierto? Y esa absorción de energía que debe ser Mayor. eliminada mayor. Entonces, un equipo 3 teslas, ¿no es cierto? Hay que tener cuidado. 4 teslas. En Santiago, cuando comenzaron los equipos 3 teslas, se empezaron Profe, a... hay que ¿Sí? tener cuidado si no dice que no hay estudios que digan que es dañino estar más de una hora. Se trata de limitar el tiempo, ¿ya? No hay propiamente tal, un estudio propiamente tal. El estudio que hicieron en el año 93, que si me acuerdo, déjame acordar un poquito. Ay. Con respecto... eso, claro, hicieron un estudio con respecto a pacientes en el ambiente de campos magnéticos, pero en animales fue eso, claro. Hubo un aspecto nocivo con campos magnéticos de alto teslaje, pero eran campos magnéticos de 3, 4 teslas. Pero no es cuantificable, ¿no es cierto? Especialmente la rata, porque usted sabe que la rata la ocupan para todo. No es cuantificable el daño nocivo que produjo un campo magnético alto con pulso radiofrecuencia en gradientes magnética, es cuantificable al ser humano. Profe, ¿eso quiere decir que como que no es acumulativo, una cosa así? No, es diferente. Acá estamos hablando, ¿no es cierto? No es como la emisión de rayos X. La emisión de rayos X es acumulativa. Y ustedes saben que es acumulativa. A medida que pasa el tiempo, ¿no es cierto? La energía, ¿no es cierto? El rayo X te ingresa en el cuerpo y si son de menor energía se quedan en el cuerpo. Y producen, ¿no es cierto?, una alteración a nivel celular. ¿Ya? En cambio acá no. Pero no hay estudios propiamente tal, digamos, que sea nocivo para el cuerpo. Nocivo para el cuerpo, actualmente, ¿no es cierto?, un equipo de 20 o de 20 teslas sí afecta. ¿Ya? En el caso del campo magnético, ¿no es cierto?, o de la gradiente magnética, que es la otra también que produce, se pueden producir desfibrilaciones a nivel de potencial de membrana. ¿Ya? Hay unos pacientes, especialmente consecuencias EPI, que son rápidas, ¿ya? Para ver la parte fisiológica, especialmente del movimiento celular. Algunos pacientes presentan como un pequeño hormigueo, que es la despolarización de la membrana de conducción, ¿ya? También no hay estudio con respecto a si realmente daña un poco a nivel nervioso o de transmisión, ¿no es cierto?, de las acciones nerviosas, no hay estudio. Se dice que afecta a las ramas, ¿no es cierto?, que son más largas, especialmente las extremidades, ¿ya? Un poquito de hormigueo, una sensación de hormigueo. Pero más que eso, nada más, que algunos pacientes puedan sentir. Expuesto, ¿no es cierto?, a un campo magnético de emisor de radiofrecuencia, gradiente magnética y el campo magnético principal. Al final, los tres interfieren, pero se dividen, ¿no es cierto?, en emisor de radiofrecuencia que por la absorción, por la inducción magnética de la onda electromagnética al ingresar al cuerpo produce calor, es igual que un microondas. Yo le he explicado en cátedra que es igual a un microondas, pero acá tenemos 63 MHz ya de intensidad de una onda electromagnética. En cambio, en el microondas son 11, 12 MHz. Inclusive son 13 Hz.
por segundo. Es mucho más bajo, 13 a 14 Hz por segundo. Estoy mintiendo, no mega. 13 a 14 Hz por segundo. La onda electromagnética que se produce en el microondas. En cambio, estamos hablando de 63 MHz. Es bastante la potencia y la intensidad del pulso radiofrecuencia. No mucho más alto. Pero todos los estudios quedan ahí, o sea, no quedan ahí, sino quizás más adelante, ya cuando se vayan probando que el equipo estelaje es mucho más alto, quizás se vaya encontrando estudios. Y los otros estudios que han hecho también con respecto al SAR, la exponencia, ¿no es cierto?, es con el operador, ¿ya? Generalmente hay unas tasas de un operador en 8 horas más o menos, por ser en la Sociedad Radiológica en Europa, ¿no es cierto?, especialmente en Londres, los ingleses tienen que un operador no puede estar más de 0.8 watts por kilo en 8 horas de recibir intensidad de campo magnético. 0.8 más o menos, por 8 horas diarias de trabajo. ¿Ya? Expuesto a intensidad de campo magnético como de este estilo. Inclusive en ese estudio de pacientes, especialmente las mujeres, ¿no es cierto?, en la cual se hizo un estudio, no sé cuánto, de 2.000 mujeres más o menos en el año 90, 92 más o menos, porque acuérdense que la resonancia magnética es una década que ya lleva, ¿no es cierto?, dentro de la medicina y del diagnóstico a través de la imagen por resonancia, una década ya 10 años, 15, 12 años más o menos, que se viene utilizando y ahora es una herramienta infaltable en cualquier examen, en cualquier diagnóstico. Infaltable, o sea, pasó a ser, ¿no es cierto?, de un examen que era inalcanzable para la medicina, algunos pacientes que necesitaban el examen, ahora es asequible a toda la población, ¿ya? Eso con respecto al operador. Ahora, mujer operadora embarazada, también se hizo un estudio y llegaron a la conclusión que no era factible, o sea, que no, entre todos los estadísticas que hicieron, que realmente nunca llegaron a una conclusión realmente si era nocivo o no nocivo, ¿no es cierto? O sea, no era nocivo para la mujer embarazada. Cuando el equipo no estuviera emitiendo radiofrecuencia, pero sí podía entrar, ¿no es cierto? Determinaron que sí podía entrar embarazada a posicionar al paciente, ¿no es cierto? A poner la bobina, mientras el equipo no esté emitiendo pulsos radiofrecuencia. Eso más o menos el estudio, pero no hay un estudio propiamente tal, especialmente en mujer embarazada. No hay. Pero se aconseja, ¿no es cierto? Como la protección radiológica, se aconseja que los 3 primeros meses de embarazo, una mujer embarazada no se someta a ningún examen de resonancia magnética, que es lo mismo, ¿no es cierto?, en radiología, en escáner, ¿ya? Los 3 primeros meses. Costo-beneficio, ¿ya? O sea, el costo de beneficio para que realmente si el paciente necesita el examen, ¿no es cierto?, y el beneficio que se va a obtener, sí se puede realizar. Pero no hay estudios pruebamente tal determinados, ¿no es cierto?, para una mujer embarazada. No hay. Profesor, y en el caso ¿Por de qué? pacientes pediátricos, ¿no hay consideraciones que tomar? Eh, Ahí lo vamos más adelante, pero las consideraciones a Ya. tomar que el niño se quede tranquilo en el túnel. Ah, ya. Más que nada. Acuérdense que, bueno, me metí mucho acá en el SARA, en esta tasa específica. Generalmente uno trabaja, ¿no es cierto? De acuerdo, generalmente los niños producen muy poca energía calórica, porque el volumen de masa es mucho menor. Acuérdense que acá los parámetros, ¿no es cierto?, son 4 watts por kilo de peso. O en Estados Unidos ponen posición a la cabeza, ¿no es cierto?, 3.2. Y esto lo mantiene en el cuerpo entero en un túnel, entonces son 0,4 watts por kilo de peso, o sea, si el niño tiene menos, pesa 25, 30 o 40 kilos, es mucho menor que un paciente que pesa 80, o sea, mientras más kilos, ¿no es cierto?, tenga el paciente, la tasa de absorción va a ser mucho más alta, la energía absorbida, ¿se dan cuenta? Entonces, por eso es importante, por eso ponen esos valores, 0,4 watts por kilo. ¿Ya? Entonces, un niño pequeño no va a producir, no va a absorber tanta energía porque sus kilogramos son menores, pesa mucho menor, la masa es mucho menor.
¿Ya? Bueno, acá iba con respecto, ya, vamos a seguir avanzando porque, bueno, ahí le Profesor, hablé sobre las cosas. Dime. ¿hay un límite de peso para utilizar en resonancia? Ya, es con respecto a la camilla, más que nada. En el caso del resonador, en el caso del escáner, no sé si Germán se lo habló, pero hay escáner que aguantan 150 kilos, ¿ya? En el caso del Siemens, ¿no es cierto? Estoy hablando de escáner. El máximo de kilo que nosotros hemos introducido al escáner son 130 kilos. O sea, un paciente que pesa más de 120 kilos, generalmente tratamos de no introducirlo. Por la camilla, ¿ya? Y en el caso del resonador, el límite de peso que tiene el equipo es de 120 kilos, ¿ya? 120 kilos como máximo. No con respecto a esta tasa de absorción de SAR, sino simplemente el diámetro del túnel de 60 centímetros. Un paciente que pesa 120 o 140 kilos, ¿cuál sería el diámetro? Si la estatura mediana del chileno, no sé cuánto, 1,70 m, 1,75 m, no cae. Así de simple. No cabe, si uno mira al paciente y la secretaria va y te dice, mira, este paciente pesa 140 kilos. No. Entonces voy y miro al paciente 140, pero distribuido en su altitud, ¿no es cierto?, o longitud del paciente, uno lo ve, los hombros no entran. Si no entran los hombres, el abdomen menos. Y especialmente si rodilla, yo he introducido un paciente de 120 kilos, pero son 120 kilos distribuidos en la altura del paciente. Entonces, quedan estrechos, pero nunca tanto, especialmente rodilla, algún pie, algún tobillo, que uno cuesta al paciente al revés. Entonces, casi la mitad del cuerpo queda afuera, ya no ingresa todo el cuerpo. Y lo otro, el peso con respecto a la camilla, si la camilla tiene un servo. Entonces, para no echar a perder la camilla, la parte mecánica, ¿no es cierto? Nosotros, un paciente que pesa sobre 120 kilos, no lo ingresamos. Así de simple. 120 kilos el máximo. El escáner puede aguantar hasta 140 kilos, pero más de 120 kilos, para no dañar la máquina, no lo ingresamos. No es por ser, ¿no es cierto? Pero lamentablemente un ser humano no puede tener ese peso. Así de simple, o sea, no podéis pesar 120 kilos, 140 kilos. Eso va contra toda, no sé, y ahora el COVID, ¿no es cierto?, de moda, ¿no es cierto?, los pacientes que son diabéticos, gorditos, son los que están más en la UCI. Profe, ¿le ha tocado a usted hacer un paciente así? Sí, pues una rodilla, pesaba 120 kilos, 130, y necesitaba la rodilla. ¿Le ha tocado Imagínate, decir a un paciente que no puede entrar? sí, pues, me ha tocado, no entran ni las caderas, ni entran los hombros. Lo he intentado, para que se dé cuenta el paciente, entonces ellos mismos como que se achacan y uno les da ánimo, eso, lo único que tiene que hacer es bajar un poco de peso, no más nada más. Bajar un poco de peso, y te dicen, no, si nunca no han podido bajar de peso en años. Es que realmente la gordura, no sé si piensan igual ustedes, que si uno le puede echar la culpa a la comida, cosas por el estilo, pero es la comida, así de simple. El paciente que es gordo porque le gusta comer y coma a deshora, un chocolate a esta hora, un bombón a la otra hora, un helado a deshora. Si lo peor cuando las personas empiezan a engordar porque comen a deshora. Y ahora con esta pandemia estamos todos gordos. Ya, jóvenes, bueno, resumiendo acá, hablé sobre ya las secuencias turboespinecas y para que lo lean, ¿no es cierto? Bueno, cada tejido tiene su propia capacidad calórica. Generalmente hay tejidos que tienen poca disipación de calor, que puedan disipar el calor, especialmente los ojos y los testículos. ¿Ya? Un paciente, ¿no es cierto?, con fiebre de 38 o 40 grados, ¿ustedes lo introducen en el túnel para hacer el examen? Pregunta que le estoy haciendo. De acuerdo a lo que hemos hablado. No, No, Porque lo voy a, No. disculpa, por la, lo voy a por la calentar más. temperatura que posee el paciente y más la temperatura que se va a crear dentro del túnel. Exactamente, muy bien. No deben introducirlo jamás. Acuerde que la aceptación es 1 grado como máximo. 1 grado como máximo de subida de temperatura a un paciente. Nada más. Bien, sigamos. Bueno, el otro ítem de pregunta, ¿no es cierto?, es con respecto, ahí hablamos con respecto al peso.
Es con respecto a si el paciente posee algún clip craneal o implantes cocleares, ¿ya? Acá es importante, ¿no es cierto?, especialmente en malformación arteriovenosa, ¿no es cierto?, o aneurisma a nivel craneal, a un clip metálico. Bueno, actualmente los clips metálicos o clips craneales, a partir de 2000, todos los elementos que se utilizan en cirugía son todos compatibles con resonancia, son de titanio, ¿ya? O puede ser de tungsteno, pero el titanio es mucho mejor. Es diamagnético, ¿se acuerdan que habíamos dicho que era diamagnético? ¿Ya? Entonces, eso es importante, posee algún clip metal o implantes cocleares. Con respecto a los implantes cocleares, ¿no es cierto? Lo importante es que si el paciente tiene implantes cocleares, no introducirlo en el túnel. Porque yo lo podría hacer el examen, pero generalmente cualquier implante coclear tiene una batería. Y si tú lo introduces en el túnel, la batería va a morir. Entonces es preferible hay pacientes que se va a dirigir a cirugía, ¿no es cierto? Sacarle el implante coclear. Así que eso es importante dentro de las preguntas críticas que uno le hace al paciente, ¿eh? ¿Posee usted algún clip craneal o implantes cocleares? Eso es importante, ¿ya? Sí, fue operado un aneurisma, tengo un clip, pero generalmente a partir de 2000 todos los elementos que se utilizan en cirugía son todos compatibles con resonancia, ¿ya? Generalmente un clip, si es de titanio, es muy difícil que ¿cómo se llama? Disculpen, se utilicen, como es diamagnético, no va a pasar nada cuando tú lo chocas en el campo magnético. Lo que va a suceder que en esa zona, ¿no es cierto?, siempre va a producir un artefacto, ¿no es cierto?, que de acuerdo a la susceptibilidad magnética de la estructura, el que vimos en cátedra, ¿se acuerdan? Nada más que eso iba a afectar un poco la imagen, pero nada más que eso, ¿ya? Pero posterior al 2000, ¿no es cierto?, entre los años 80 y 90, estos clips eran de acero. Y en la clase de cátedra habíamos dicho que el acero era diamagnético o era ferromagnético. El acero quirúrgico. Ferromagnético. Día. Diamagnético, ¿no es cierto? O sea, no se afecta al campo magnético, no se va a pegar. Pero sí puede producir algo. Calor. Entonces eso va asociado, ¿se fijan? A esto, al SAR. Entonces, claro, el acero quirúrgico no se va a pegar al cuerpo. Algunas caderas antiguamente, ¿no es cierto? Era cuando empezaron las caderas el año 2000, ¿no es cierto? Antes del 2000, eran una aleación entre titanio y acero quirúrgico, especialmente en las caderas de prótesis. Pero actualmente son todas de titanio y tienen otra aleación, ya no de acero. ¿Ya? Entonces, no se va a pegar el paciente en el imán, ¿ya? O no va a sentir una reacción, digamos, con la fuerza del campo magnético, el elemento metálico, especialmente acero. Pero sí, el problema que puede tener, ¿no es cierto?, si tiene ese implante, es que se caliente, producto del emisor de radiofrecuencia. Eso es importante, ¿se dan cuenta? Bueno, en cuanto a los marcapasos, ¿no es cierto?, especialmente desfibriladores o estimulantes nerviosos, ¿no es cierto?, que hay aparatos que son de estimulantes nerviosos, son todos con batería. Acá, bueno, hay marcapasos que son compatibles, ¿ya? Que son compatibles con resonancia magnética, pero uno trata de evitar, ¿no es cierto?, cualquier elemento externo al cuerpo del paciente, ¿no es cierto?, marcapaso o estimulante nervioso. Es importante, estas preguntas son bastante críticas, entonces cuando uno dice marcapaso, ya simplemente no lo introduce al túnel, porque uno no sabe si el marcapaso es compatible o no compatible. Claro, lo introduce, pero realmente algunas veces, bueno, en las clínicas mucho más grandes, generalmente se introduce un paciente con marcapasos que el examen no dura más de 15 minutos, especialmente ese cerebro. Entonces hay secuencias que uno puede hacer que son secuencias de stroke por ser en cerebro, que son sumamente rápidas, que te pueden durar hasta 6-7 minutos haciendo la secuencia esa de cerebro, que son sumamente rápidas, ¿ya? Pero en caso que sea un marcapaso, ¿no es cierto?, y no sea afectado por el pulso radiofrecuencia, un tobillo por ser una rodilla, un pie que se acuesta al paciente al revés, ¿no es cierto?, y la mitad del tórax queda afuera,
Entonces va a ser expuesto ese marcapaso a la intensidad del campo magnético, pero no va a ser expuesto al pulso de radiofrecuencia ni a las gradientes magnéticas, porque debería estar en el isocentro del imán. Entonces en esos casos, pero el marcapaso tiene que ser compatible con resonancia. Eso es importante. Pero el marcapaso tiene que ser compatible con resonancia, porque la intensidad del campo magnético también puede alterar, si no es compatible, puede alterar la parte electrónica del marcapaso. Por eso es importante. Pero como la mayoría de los chilenos, que somos todos medio desordenados en algunas cosas, la tarjeta que le dieron, ¿no es cierto?, que era si era compatible o no compatible, qué tipo de marcapasos, que realmente el paciente no la tiene, no la tiene. Entonces es preferible evitar, ¿ya? Pacientes con marcapasos simplemente no hacemos. Con estimulantes nerviosos menos, ¿no? Porque todo el estimulante nervioso tiene un aparato, ¿no es cierto?, la cual tiene un circuito electrónico, tiene una batería, y preferir. Igual que los elementos, ¿no es cierto?, que son de insulina también, aparatos de insulina, que van botando insulina de a poquitito en el cuerpo, que son implantes, tampoco introducen. Entonces es importante al introducir un paciente a realizarse un examen. Bueno, lo otro, ¿no es cierto?, especialmente pacientes que trabajan en alguna metalúrgica, con fierro, ¿no es cierto?, algún metal, eso es importante, que pueden quedar el resto, ¿no es cierto?, de esquila en el cuerpo o en los ojos. También, ¿no es cierto?, es importante ese paciente dónde trabaja, qué tipo de trabajo tiene. Entonces, yo algunas veces, en una rodilla fue que le hice estaba haciendo una rodilla, de repente veo un artefacto, una secuencia, especialmente en el scout que uno hace, en la adquisición de scout para hacer la planificación, y veo una imagen, un punto, en la cual producía cualquier cantidad de artefactos. Y dije, ¿qué onda? Y voy y le pregunto al paciente, ¿usted tiene algún objeto metálico en su rodilla? Porque se veía en la parte de la piel. Entonces uno va y no, me dijo, mucho tiempo atrás, me dijo, me llegó un pedazo de esquila acá en la parte de la rodilla, en la parte posterior, que la tiene en la parte posterior, y nunca me la he sacado. Ahí está, me dijo, y cada uno lo toca y está el porotito. Ah, ya. Entonces uno le explica al paciente realmente que si uno va a realizar el examen, no sé, que es una cosa muy pequeña, pero produce un artefacto bastante molesto, eh, pero solamente con algunas secuencias, ya no con todas. Entonces, realmente con los T1 y T2 no produce, con sus pequeñas esquilas metálicas no producen tanto. Por el tamaño, producto del emisor de radiofrecuencia, el calor que pueda producir no es tanto, ¿ya? Pero si es un tamaño muy grande, puede producir un calor interno y puede quemar esa zona, por eso es importante, o sea, dependiendo de una esquila sumamente chiquitita, pero una esquila mucho más grande, el calor va a ser mayor, entonces es mejor evitar. Entonces ahí uno realmente ve qué hago. Realizo el examen, claro, como era tan chiquitita y producía un artefacto que afectaba en algunas secuencias, uno realiza el examen, después el médico, ¿no es cierto?, informa, ¿no es cierto?, que hay un elemento metálico que interfiere en la imagen y que, ¿no es cierto?, llama, ¿no es cierto?, a lo que es la susceptibilidad magnética, al artefacto por susceptibilidad magnética, dependiendo, ¿no es cierto?, de la permeabilidad del elemento, de su campo magnético interno, ¿no es cierto?, de la estructura, se atrae o no con respecto al campo magnético externo. De ahí nace lo que es la susceptibilidad magnética, o sea, el artefacto por susceptibilidad magnética, ya que son elementos paramagnéticos o estructura paramagnética. Bien, puede afectar un poco la imagen, pero es viable, ¿no es cierto?, en el sentido que el médico radiólogo la acepte, de informar o no. Pero son tan chiquititas y producen un artefacto en ciertas secuencias, no en todas. Ya, especialmente las secuencias que son de tipo ecogradiente. Son las que se ven más afectadas por cualquier elemento que pueda producir, o sea paramagnético, pueda producir alteración de la imagen. ¿Ya? Algunas veces yo voy a hablar el concepto de alteración del campo magnético y va a producir alteración en la imagen, claro, porque yo el campo magnético lo estoy alterando. Si yo introduzco un elemento metálico en el campo magnético, ¿no es cierto?, los espines que están en esa zona van a estar en una frecuencia mucho mayor por la intensidad del campo. Entonces resulta que los espines que están dentro de la frecuencia central, ¿no es cierto?,
van a estar a una precisión en la cual el equipo la va a leer, ¿no es cierto?, de acuerdo a su frecuencia, de acuerdo a su fase, ¿no es cierto?, voy a obtener una imagen, ¿ya? Pero el spin que está al lado, muy cerca de ese elemento muy pequeñito metálico, está afectado el campo magnético, entonces su frecuencia de precisión de ese spin está fuera de la frecuencia central. Entonces, ¿qué va a decir el equipo? Negro, ya asignado un negro, no hay señal. Así de simple. Porque el spin está en otra onda. Digo en otra onda, está en otra frecuencia, mucho más rápida, mucho más acelerada, porque tiene un campo magnético que está, un elemento paramagnético que está alterando la imagen. Entonces está con una frecuencia mucho mayor con respecto a los protones que están dentro de la frecuencia central. Y así se va obteniendo la imagen, es sumamente entretenido la resonancia. Uno dice, ¿cómo? Pero es así. ¿Ya? Yo recojo la señal del spin. Recojo la señal del spin en el cambio que hace, ¿no es cierto?, el cambio que hace dentro del túnel de una posición de 90 a 180 grados, de todos los spins. Y ese cambio a mí me permite, ¿no es cierto?, obtener una señal, que es la Free Induction Decay. La Free Induction Decay. Esa es la señal que nosotros tenemos en resonancia. Bien. Y el otro, ¿no es cierto? Disculpen que me alargue en otras cosas, no sé qué hora se nos todo esto. 20:38. Bien. El otro solo con respecto a la dificultad, ¿no es cierto?, para seguir orden a algún paciente. Eso es importante, ¿ya? Que se quede quieto, ¿no es cierto?, que tenga algún problema de deterioro orgánico cerebral, que no reciba órdenes, es importante, o sea, y la única manera de realizar el examen es sedarlo, ¿ya? Yo en la clínica no tengo autorización, o sea, la clínica no está autorizada para sedar pacientes dentro del resonador, no tenemos la autorización, así que pacientes sedados no realizo. Una, porque no se cuenta con los elementos indispensables para sedar a un paciente, y no tengo equipos compatibles con la resonancia. No tengo equipos compatibles de pabellón para resonar, entonces simplemente no sedo al paciente. Algunas veces ocupa un niño chico, ¿no es cierto?, ocupado el hidrato de cloral, que eso lo dan en el hospital. Pero algunas veces de quedarse dormido el niño completamente, pero con el ruido de la máquina se despierta. Así que tampoco he intentado. En escáner sí lo he intentado. En escáner sí, porque el escáner no es bullicioso. Pero sedar a un paciente es bastante complicado dentro de un resonador, porque hay que tener todos los elementos que sean compatibles con resonancia. Y en el caso de nosotros, de la clínica, no los tiene. Así que no estamos autorizados. Bueno, si alguna de estas preguntas el paciente responde que sí, ¿no es cierto?, el examen simplemente está contraindicado. ¿Ya? Está contraindicado. Si alguna de estas preguntas responde que sí, el paciente, ¿no es cierto?, el examen está contraindicado. Así de simple. Yo prefiero pacientes con implantes cocleares, simplemente no lo ingreso. Pacientes con marcapaso, simplemente no realizo. Inclusive, pacientes con stent, actualmente con stent, ¿no es cierto?, que se ocupan a nivel del corazón para destapar, ¿no es cierto?, las coronarias, algún stent coronario. He ingresado a pacientes con stent coronario que han estado 1 o 2 años de operado. Pero generalmente cuando están recientemente operados, 3, 4, hasta 8 meses, yo generalmente no los ingreso. Pero un stent coronario de 3, 4 años ya está fijo, ya así que no es problema. Pero los que están recién operados, hasta 8 meses es mejor evitar que el paciente ingrese a un resonador. Es los stent coronarios. También lo tengo con respecto a si posee algún stent coronario. ¿Cuánto tiempo tiene? Si tiene menos de 8 meses, simplemente no realizo el examen. Entonces, eso es importante, porque lo estamos sometiendo a un campo magnético sumamente alto. Bueno, esto para que lo lean con respecto a los clips intracraneales, ¿no es cierto? Los implantes cocleares, también hablé sobre la batería, ¿no es cierto? Bueno, acá dice posterior al 2002, son condicionados, ¿ya? En cuanto a los clips intracraneales.
Bien, marcapasos, hablamos, ¿no es cierto?, del filador estimulador para que lo lean, tengan presente, ¿no es cierto?, con respecto a su batería, que lo hablamos también, ¿ya? Resto metálico de esquila, ¿no es cierto?, la clase pasada, ¿no es cierto?, con respecto, por eso hablé sobre la susceptibilidad magnética, que es importante, ¿no es cierto?, que la propiedades, ¿no es cierto?, que tienen ciertos cuerpos de estructura, ¿no es cierto?, al enfrentarse a un campo magnético, y la consulta mía fue si realmente una bala que es de plomo, ¿no es cierto?, lo podíamos nosotros someter a un campo magnético, y ustedes dijeron que sí o no. ¿Se acuerdan, niños? Habíamos dicho que sí, ¿no es cierto?, que sí podía someterse. Bien, eso para que les cuento un recto. Paciente con dificultad de seguir orden, ya se lo expliqué, ¿no es cierto? Hay algunos pacientes que son bastante, que pueden seguir órdenes, especialmente algunos niños que son de tipo autista, no he introducido nunca, igual que de Down he tratado, pero tampoco no he podido. Reciben órdenes, están atentos, pero ya cuando la máquina empieza a sonar se alteran. Entonces, no he podido realizar. Ahora he introducido niños al túnel que puedan recibir órdenes, niños entre 10, mínimo que he introducido ha sido 8 años, pero menos de 8 años no, porque ellos con el puro ruido nomás, ya con introducirlo al túnel ya la estás creando trauma. Porque el túnel, claro, tú lo ves abierto. Es abierto por un lado y por otro lado. Pero cuando introduces y tú abres los ojos en el túnel, se te achica todo. Ojalá que podamos, ¿no es cierto?, de aquí antes que termine el semestre, por lo menos alcancen a ir a ver algún equipo y se introduzcan en el túnel, que sientan la sensación, ¿no es cierto?, de estar introducido en el túnel, especialmente la cabeza, porque uno abre y como se te achica el espacio. Se achica el espacio, no abre los ojos antes y se achica el espacio. Entonces, imagínense el paciente sometido a la claustrofobia, el paciente claustrofóbico simplemente no ingresan, así de simple. A un paciente, siempre me voy a reír de ese paciente porque fue cuando estaba trabajando con el equipo de un Tesla, que estaba puesto en un camión, como el año 2007 o 2008. El paciente entra, y un cabro que de la universidad que yo conocía porque he estudiado matemáticas, ese cabro, claro, desde el tiempo mío. Va y mira, del tiempo que estudiamos en la universidad, mira el equipo y dice, no, está bueno, disculpe la expresión, está bueno, no entro ni cagando. Y se fue, pues. Dijo, no, Cristian, no entro ni cagando, no. Y se va, po, porque saben que tienen que someterse y si es claustrofóbico, eso, la claustrofobia no la puede dominar, po. Entonces, no entra simplemente, ¿ya? Bien. Hablamos un poquito sobre la embarazada en su primer semestre. Y generalmente la Sociedad Radiológica de Estados Unidos, ¿no es cierto?, o la FDA, seguía generalmente que una embarazada en el primer trimestre, los 3 primeros meses, no debiera realizarse un examen, igual que la protección real, no debiera realizarse un examen. Y acá viene creo que es el costo-beneficio, ¿ya? Simplemente si el paciente necesita, ¿no es cierto?, y es urgente realizarle el escáner, la resonancia y embarazar los 3 primeros meses, hay que hacerlo, ¿ya? Porque es beneficio para el paciente. Costo, beneficio. Eso es importante, ¿ya? No hay estudios propiamente tal con respecto a la embarazada, con respecto a expuesto a un campo de radiofrecuencia, a un campo gradiente y a un campo magnético estático. No hay estudios con respecto, pero se tiende, ¿no es cierto?, que los 3 primeros meses es mejor que el paciente evite ingresar a un examen de resonancia magnética. ¿Por qué? Porque los 3 primeros meses son críticos. Entonces la paciente, si tú le ingresas, puede, ¿no es cierto?, quejarse, decir que la pérdida fue producto del examen que se hizo. O que el niño nazca con alguna anomalía. Le echan la culpa a la resonancia. Es igual que el escáner. Entonces, mejor que los 3 primeros meses que son críticos para el desarrollo fetal,
es mejor no introducir en el túnel, tanto en escáner como en resonancia, a realizarse un examen. Se recomienda que no. Y lo otro importante que se recomienda, y yo siempre lo he tenido presente, que la guagua o el feto, ¿no es cierto?, durante sus 32 o 34 semanas de embarazo, de gestación, ¿ya?, no se someta a ningún elemento extraño. Así de simple, a ningún elemento extraño. Porque cuando ya salga del vientre de la madre, va a recibir todos los elementos extraños que pueden haber. Todas las radiaciones producidas tanto por las paredes, por los elementos metálicos que uno maneja, va a estar expuesta a todas las radiaciones de la vida y por haber, y a todos los ruidos. Entonces, por eso es mejor que el niño que está en gestación, ¿no es cierto?, y ya 32, 34, 38 semanas de gestación, no reciba ningún elemento extraño a su mundo, a su ambiente. Porque el nacer, no sé si están de acuerdo conmigo, nacer es un trauma. Solamente el nacer es un trauma. Y es el primer trauma que tiene el ser humano. Que no nos acordemos es otra cosa. Pero es el primer trauma que tenemos nosotros al momento de nacer. Trauma. ¿Ya? Y después vienen todos los traumas ahí por ahí cuando una medida empieza a avanzar en el tiempo. Pero no hay estudios propiamente tal. Ya con respecto al uso de medio contraste, en el caso de resonancia, lo vamos a ver más adelante, tampoco inyectar, porque no se sabe realmente si tú inyectas el medio contraste, claro, la cantidad que le va a llegar a la guagua va a ser ínfima, pero va a llegar a la guagua a través del cordón umbilical, la guagua lo va a introducir a su sistema, después lo va a botar, y después dentro del líquido amniótico lo va a estar dando vuelta, 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 y va a ser un ciclo vicioso. Entonces, especialmente el gadolinio, porque medio contraste yo daba, es mejor no introducir. Paciente mujer embarazada, entonces también está contraindicado. Está totalmente contraindicado. No utilizar cualquier medio contraste, salvo que sea costo-beneficio. Entonces ahí va dependiendo. Yo me acepto, llevo años trabajando en resonancia, en escáner, y vi una paciente, la controlé en resonancia el año pasado, que no la veía del año 2012. 2012, cuando le descubrí, o sea, haciendo un examen de escáner, le descubrí que tenía un tremendo tumor cerebral y tenía un embarazo de 4 meses. Tenía un embarazo de 4 meses. Y tenía un ganglioma, un tremendo tumor. Y llegó después de 2012, después de 2019 fue, sí. Antes de empezar este asunto de la pandemia y todo lo otro, fue como en abril, la controlé y llegó. Delgada, con sus problemas, ¿no es cierto?, en ese tiempo, o sea, bien de cómo estaba, ¿no es cierto?, cuando le descubrimos en la clínica el ganglioma cerebral, un tremendo a nivel frontoparietal, en la cual tuve que hacerle una resonancia, en la cual pedí autorización al médico tratante de inyectar contraste, porque uno no llega a inyectar contraste, sino tengo que pedir la autorización firmada por el médico tratante, autorización de utilizar medio contraste, porque ahí viene el beneficio para el paciente, saber qué tipo de tumor. Bueno, la cosa es que la paciente se fue con esos 2 exámenes en Santiago y fue operada en Santiago, y ahora la controlé el año 2019 para ser cortita, y me alegró verla. Y le pregunté, lo primero que le pregunté, no, me dijo, ya tiene 8 años, me dijo, está grande mi guagua, nació mujercita. Y está súper bien, me dijo. A pesar de todo, y eso me alegró porque generalmente tú vas a ser paciente, está embarazada, chuta, ¿qué va a hacer de esa guagua? Entonces, por eso no hay estudios, por eso digo que no hay estudios propiamente tal, ¿no es cierto?, que pueda afectar, en el caso del medio contraste en resonancia en esta guagua, no le pasó nada, me dijo, está súper bien, mi guagua tiene 8 o 9 años, me dijo. La guagua que ella tenía en su vientre, con ese tremendo tumor. Ya, jóvenes, sigamos con respecto a las embarazadas. Bien, el cuestionario personal, ¿no es cierto?, con respecto a si el paciente se ha realizado anteriormente, si ha sido operado, ¿no es cierto?, si contiene alguna prótesis, si es portador de válvulas cardíacas, lo que estamos viendo. El otro es importante esto, el uso de frenillos, ¿ya?
se ha realizado examen anteriormente, de ser negativo, ¿no es cierto?, la respuesta, el paciente dice que no, y uno le explica al paciente cómo se va a realizar eso. Eso es importante, la anamnesis del paciente y conversar con el paciente, ser amable con el paciente, decirle este examen consiste en tal cosa, va a estar introducido en el turno unos 20 minutos, lo importante es que no se mueva, que tenga una respiración lo más suave posible, dependiendo del examen, y esas cosas. Pero cuando se ha hecho anteriormente, uno le recuerda nuevamente, a pesar que el paciente diga que sí. ¿Ya? Bueno, con respecto a los elementos metálicos, se ha sido operado, ¿ya? Paciente post operado no presenta riesgo de ingresar, razón de esperar mínimo 3 meses. ¿Se dan cuenta? Mínimo 3 meses. Bueno, yo le dije con STEM mínimo 8 meses. ¿Tiene algún tipo de prótesis? Ya lo conversamos, ¿no es cierto? Ahí tienen para que lean especialmente elementos de osteosíntesis. Actualmente los elementos a partir del 2000 son todos compatibles con resonancia, así que no habría problema. El único problema que produce, ¿no es cierto?, es con respecto al que son de acero quirúrgico, que puedan producir, ¿no es cierto?, un poquito calor, ¿ya? Bueno, el titanio, ¿no es cierto?, se ocupa como reemplazó el acero quirúrgico, el titanio, ¿no es cierto?, porque su distribución de calor es mucho mejor. Nada más que eso, no se calientan simplemente. De la estructura probablemente del titanio. Es portador de válvula cardíaca o hidrocefalia. Con respecto a las válvulas cardíacas, hay que preguntarle al paciente, esas antiguas que eran metálicas, quizás son incompatibles con resonancia, pero hay que preguntar al paciente de qué tipo de válvulas es. Hay unas válvulas que son de tipo natural, que son de cerdo, ¿ya? Que son de porcino, que la utilizan actualmente. Eh, pero las antiguas que son mecánicas, eso el paciente simplemente no se realiza el examen, ¿ya? Y con respecto a la hidrocefalia, hay algunas que tienen como no un motorcito, sino están medida la cantidad de líquido cefalorraquídeo que debe eliminarse, que son válvulas de derivación. Y esas sí hay que tener cuidado porque preguntar de qué tipo es, porque realmente hay una que es simplemente una derivación y cae el líquido. Pero hay otras que van regulando la cantidad de líquido cefalorraquídeo para ir eliminando a nivel del cerebro. Entonces tienen un flujo. Y algunas veces ese flujo se puede ver afectado con la resonancia, por eso es importante. Ahora los catéteres como los Swath-GAN, ¿no es cierto?, que van directo al corazón, esos pacientes con catéter Swath-GAN, claro, no debe ser ingresado al resonado. Así de simple, porque se pueden quemar. O sea, se pueden derretir, mejor dicho. Ya, y el derretir un catéter puede producir un trombo y eso es importante. Cualquier elemento extraño que tenga un catéter, especialmente a nivel del corazón, a nivel de la aorta, no debe introducirse en un campo magnético de alto teslaje. Así de simple. Por eso es importante la encuesta. Y la encuesta va asociada a todo lo que estamos preguntando en este momento. Ahora, con respecto a los frenillos y ortodoncia, yo generalmente en la clínica, simplemente el paciente que tiene frenillo, simplemente no le realizo el examen. Así de simple. Tanto en la parte superior como en la parte inferior. Algunos son de titanio, ¿no es cierto?, que son mucho más caros, pero hay algunos que simplemente son de acero, quirúrgico, y eso se pueden calentar. Solamente el hecho de calentarse le puede quemar los labios, algunas cosas. Entonces también producto del pulso radiofrecuencia. No por el campo magnético en sí, ¿ya? Sino por el pulso radiofrecuencia, por el emisor del pulso radiofrecuencia y por la corriente magnética, que también pueden producir calentamiento, ¿ya? Que también producen calentamiento. Simplemente no realiza. Entonces le digo al paciente la alternativa, ¿cuánto tiempo de tratamiento tiene? Miren, 2 meses más me sacan los frenillos y cumplo el tratamiento. Y hay unos que dicen, no, recién comencé con el tratamiento y es para 2 años. Ahí costo-beneficio, o sea, ¿se necesita realizar el examen? Sí. La única alternativa tiene que dirigirse a su cirujano dentista, que le saque, ¿no es cierto?, los frenillos, realizarse el examen y después regresar pero todo tiene todo un costo. El cirujano dentista no le va a cobrar, o sea, tiene que cobrarle para sacar y después para la postura nuevamente. Entonces, tiene un costo asociado. Entonces, simplemente los frenillos tanto en la parte superior o superior a nivel de la boca producen un artefacto del puerto un buque, o no veo nada. Un artefacto por su sutilidad magnética. Su sutilidad magnética, producto, no sé, de un elemento, no sé, un elemento paramagnético que afecta la imagen. ¿Ya? Me afecta la imagen, entonces produce a nivel
del lóbulo temporal, parietal, no se ve nada. Entonces es preferible explicarle al paciente y decirle. Y para que entiendan, ¿no es cierto? Yo lo introduzco al túnel, hago el escado y le digo, mire, este es el artefacto que me produce los frenillos. Realmente yo no puedo realizar este examen porque no le va a servir para el diagnóstico. Así de simple, pero no realizo ningún examen que sea portador de frenillo o algún tipo de ortón. La amalgama, ¿no es cierto? Las tapaduras, ahí no hay nada que hacer. Va a producir un artefacto, pero no tanto como los elementos metálicos que se utilizan para el frenillo. Bien, con respecto a los tatuajes, los piercing, ¿no es cierto? Anillos piercing, eso es importante. Ya, bueno, ahora actualmente, ¿qué hace la mayoría, ¿no es cierto? De los portadores de tatuajes, especialmente el verde o el rojo, que tiene un contenido de hierro, actualmente son de vegetales, ya así que no producen mucho problema. Podrán producir algún tipo de enrojecimiento, ¿no es cierto?, a nivel de la piel, cuando tienen oxanuro de hierro que tienen las pinturas, ¿no es cierto?, puedan producir algún tipo de quemadura así como tipo cigarro, una cosa por el estilo. Eh, pero la quemadura, ¿no es cierto?, por pulso radiofrecuencia, un equipo 3 Tesla puede ser hasta grado 3, ¿ah? Hasta grado 3. Me he olvidado decirle. Un equipo de alto telaje puede tener un paciente puede quemarse hasta grado 3. Así de simple. Y generalmente un paciente con tatuaje uno lo ingresa al túnel y trata de preguntar ¿cuándo se hizo el tatuaje? Le dice, no, me lo hice hace 1 año, 2, 3 años atrás. Así que generalmente ahora las tinturas que se utilizan tatuajes generalmente son de vegetales, son vegetales. Son muy pocas las que tienen óxido de hierro. Lo otro también en las mujeres con respecto al rímel y esas cosas, uno trata que el paciente llegue sin ningún arreglo, los ojitos, el rímel, esas cosas que utilizan las mujeres, porque también contiene un poquito de hierro. Es mejor evitar, especialmente si se van a hacer una resonancia de cerebro, más que nada. Entonces la pintura en los ojos tampoco no conviene que el paciente vaya muy arregladita, simplemente tal como Dios la mandó al mundo, sin nada de maquillaje. Ya, bueno, ahí está la lectura con respecto a eso. Lo otro con respecto a la reacción de alergia. Vamos a hacer una clase de medio contraste que yo creo que vamos a alcanzar. Sigue las mismas indicaciones con respecto a lo que es los medios contrastes utilizados en escala, que es que mantienen que el pasado muchas veces. ¿Ya? Realmente el gadolinio es muy raro. Dentro de la literatura es muy raro que haya reacción con respecto al gadolinio. Muy poco. Pero sí hay con respecto que no lo produce el medio contraste el yodo, ¿no es cierto? Especialmente con pacientes diabéticos con respecto a la metformina, compite con la metformina para ser eliminado. Entonces, ahí se produce, ¿no es cierto?, un aumento, ¿no es cierto?, de que el riñón va a trabajar mucho más, a trabajar al doble. Pero en el caso del gadolinio, no hay mucha reacción adversa, pero sí, si el paciente tiene una función renal mala, generalmente se dice, o sea, dentro de la literatura o del medio contraste que viene de la literatura, todo el medio contraste que viene de la literatura dice que un paciente que tenga un filtrado glomerular de 30 ml por minuto no debe no debe administrarse medio contraste gadolinio. No debe administrarse, ¿ya? Porque la molécula es muy tóxica. La molécula del ion gadolinio o gadompentato, el ion gadompentato, ¿no es cierto?, es muy tóxica. Entonces, para ingresarlo al cuerpo se utiliza una cadena, ¿ya? Un portador del ion. Entonces, dentro de la industria del medio contrastes, ahí están los macrocíclicos, ¿no es cierto?, en la cual la cadena, ¿no es cierto?, que soporta el ion es cerrada completamente, ¿ya? Y después está la otra que es cíclica, que es lineal. Ese tiende a poder romperse pasado más o menos las 24 o 48 horas. Por eso es importante, me están llamando, ya vamos a terminar. No sé si estaban llamando de la clínica. Disculpen,
se pueda romper mucho más rápido. En cambio, las macrocíclicas se pueden demorar. Entonces, un paciente que tiene una malfunción renal pueden producir una enfermedad que se llama fibrosis sistémica nefrogénica. O sea, se produce un daño, ¿no es cierto? No propiamente en el riñón, sino producir una lesión, ¿no es cierto? Que el medio contraste, el ion-gadopentato, el ion-gadolinio, quede circulando en el cuerpo y no se elimine nunca, porque la cadena, ¿no es cierto?, que permitió que se elimine rápidamente, se rompió y produce esta enfermedad que se llama sistema fibrosis sistema nefrogénica. Fibrosis sistémica nefrogénica. Entonces queda rondando en el cuerpo y produce verdadero eczema en la piel, porque se deposita en la piel y produce eczema, edemas en la piel, eczema, y la piel se pone dura, producto del gadolinio. Entonces, pacientes que tienen mal funcionamiento renal, no es conveniente inyectarle contraste, porque si el contraste no lo elimina en menos de 24 horas, al final ese medio contraste que está encerrado, ¿no es cierto?, una cadena, se rompe y queda libre y después no se puede eliminar. Entonces, por eso es importante en cuanto al funcionamiento renal. También se le quiere servir la CREA y pacientes que se dializan, ¿ya? Pacientes que yo tengo contraindicado, o sea, para pesar que la autorización del médico, quien sea, yo simplemente paciente que se dializa, no le inyecto contraste de gadolinio. Me dicen, no, si se va yo te le hace el examen en la mañana y en la tarde se dializa. Prefiero no hacérselo porque más que seguro va a quedar un John dando vuelta ahí y se produce algún problema de fibrosis sistema nefrogénica. ¿Quién paga el pato? Entonces es preferible evitar el daño al paciente, evitar. Algunas veces, mira, actualmente en Estados Unidos se dice, dentro de los estudios que se está haciendo con respecto al gadolinio, ¿no es cierto?, en pacientes no hay un estudio, la FDA todavía no lo tiene, pero se cree, ¿no es cierto?, que de aquí a unos 3, 4 años más, simplemente el gadolinio se deje de utilizar en resonancia magnética, sea prohibido. Porque los estudios que han hecho a lo largo de 20 años con respecto al gadolinio, se dice que se deposita en el cerebro. No sé, hay estudios con respecto a eso. Pero hasta el momento son estudios así, pero no ha producido más daño que eso, sino simplemente se deposita a nivel del cerebro, a nivel de la sustancia blanca. Pero más allá no hay un daño en el paciente propiamente tal, solamente depósitos, han encontrado depósitos de ion-gadopentato en el cerebro. Pero son estudios, entonces posiblemente la FDA 4 o 5 años más sea eliminado el gadolinio, el uso del gadolinio para resonancia magnética, hasta el momento. Bueno, reacciones alérgicas con respecto al gadolinio son extremadamente raras. Yo a lo largo de mi tiempo que llevo trabajando, desde el 2005 en resonancia, lo único que he tenido un paciente que cuando inyecté el gadolinio, lo único que fue una reacción de vomitar, nada más que eso. Pero tuvo la sensación nomás, pero no vomitó. ¿Por qué no vomitó? Porque especialmente cuando usted inyecta en contraste, especialmente es el ayuno. Yo al paciente, tanto para escáner, para resonancia magnética, mínimo son 6 horas de ayuno, y punto sacado. O sea, el paciente son 6 horas que no debe comer, no debe ingerir nada. Agua sí, pero ningún elemento sólido. Pero es importante que sea estricto con... Bueno, los protocolos lo hice yo, no sé, después lo mejoró el doctor Alarcón en la clínica, pero fui bien exigente en cuanto a los protocolos de utilización del medio contraste. Simplemente no debe inyectarse ningún medio contraste. O sea, debe tener ayuno mínimo 6 horas. A pesar que en algunas clínicas otras dicen, no, con 2 horas de ayuno basta para inyectar gadolinio. No, ningún elemento sólido. Y he tenido una sola reacción en ese paciente, náuseas, deseo de vomitar, nada más, y raro, pero no hay, ¿ya? Bien, es diferente con respecto al uso del contraste en el escáner. El yodo, ¿no es cierto?, es bastante alérgico en algunos pacientes. Pero la premedicación, con actualmente como ha evolucionado, ¿no es cierto?, la química del medio contraste son bastante, no hacen tanto daño, o sea, no producen muchas reacciones alérgicas. Y algunas veces con una premedicación el paciente uno logra realizar y poner contraste y no tener ningún problema.
Con respecto a las embarazadas, ya hablamos un poco, ¿no es cierto? Ya, pero se hace resonancia en feto, eso sí. Pues ya les dije ya, costo-beneficio. Si el feto necesita, ¿no es cierto? Y es beneficioso para él, qué tipo de enfermedad tiene o viene con alguna malformación, es necesario hacer la resonancia en feto. Eso sí. Con respecto al medio contraste, no. No debe inyectarse contraste en una embarazada. No debe. Pero costo-beneficio, o sea, ahí queda uno, pero no debe inyectarse. Porque no hay estudio. Hay estudios en animales, en la cual ha pasado el gadolinium en mínimas cantidades al feto, digo, pero en animales, pero no en ser humano. ¿Ya? Bien, diabético, ¿no es cierto?, con respecto a lo mismo que la metformina, con respecto al escáner, ¿ya? Especialmente en los medios contraste. Pero es para comprar más que nada, uno pide la creatinina, ¿no es cierto?, para ver cuál es el funcionamiento renal. Y si es diabético, que elimine la metformina. Igual nosotros seguimos el mismo protocolo de medio contraste yodado. O sea, el paciente que toma diabético, toma metformina, trate de no consumir las 48 horas, nada más. Pero no se conoce ningún efecto del gadolinium con respecto a la metformina. No hay competencia de quién se va primero, quién sale primero o quién sale después. No hay competencia que se produce, esa competencia que se produce cuando inyectamos medio contraste yodado con la metformina. En cambio, en resonancia no. Pero se sigue el mismo protocolo. Nada más que eso. Lo otro importante también es preguntar al paciente si ha sido sometido a algún tipo de radioterapia o algún tipo de quimioterapia, porque eso nos va a llegar, ¿no es cierto?, a encontrar si hay especialmente metástasis. Después de su cáncer, ¿no es cierto?, tratado con radioquimioterapia, es importante saber, podemos encontrar algún en contexto de tenga alguna metástasis. Y lo otro, considerar la función renal, que es la creatinina más que nada. Tener bastante cuidado con respecto a eso. Ya le hablé sobre la diálisis, que me adelantó un poquito, ¿no es cierto? Fibrosis sistema nefrogénica. Está contraindicado administrar contraste. Así mismo, y pueden agravar la condición del paciente. No daña el riñón. No daña el riñón, ¿ya? Pero sí puede dañar la piel, y especialmente forma un eczema así bastante duro, y la piel se va endureciendo con el tiempo. Cuando el gadolinium queda sometido ahí queda circulando en el cuerpo, porque no se elimina. Bueno, siempre es importante la anamnesis del paciente, ¿ya? Y como para ayudar al médico, ¿cierto?, informante con respecto al diagnóstico. Es importante la anamnesis, preguntar todo el paciente, todo, con respecto a la patología. Y eso también nos va a ayudar, ¿no es cierto?, a realizar ciertas secuencias o agregar ciertas secuencias dentro del protocolo. Eso es importante. El último ítem, ¿no es cierto?, es con respecto al que es exclusivo del tecnólogo médico. Entonces, el médico tratante debe juntarse la orden médica en el examen, la fecha, el diagnóstico, ¿no es cierto?, observaciones que ustedes han tenido durante la análisis del paciente, tiene dolor abdominal, ¿no es cierto?, lleva 4 o 5 días en estas condiciones, la administración de contraste también, ¿ya? Otro tipo de medicamentos, también importante, si se consume otro tipo de medicamentos, ¿ya? La función glomerular, con la creatinina nosotros lo vemos, ¿no es cierto?, se adjunta el valor, ¿ya? Y al paciente, ¿no es cierto?, se le entrega y se explica pre y post examen cuáles son los cuidados, especialmente cuando uno ha inyectado contraste. Y lo otro, colocar, ¿no es cierto?, el paciente se retira en buenas condiciones, pero es el manejo de uno. Y esa orden, ¿no es cierto?, del tecnólogo médico que está responsable debe ser firmada por el paciente. Lo que se hizo con el paciente médico tratante, el examen, ¿no es cierto?, el diagnóstico, observaciones, administración de contraste, otros medicamentos, la creatinina, las condiciones del paciente al momento de retirarse. Cualquier problema que tenga el paciente, uno le deja anexado, se le entrega un papelito, en el cual hay un teléfono, en el cual si presenta alguna reacción 12 horas después de inyectar el medio contraste, ¿no es cierto?, debe avisar. Pero hasta el momento nadie ha llamado, de todo el tiempo que llevamos trabajando en esto.
El consentimiento informado, ¿no es cierto?, o rechazo a la utilización del contrato. Eso también es importante. Este consentimiento informado debe incluir la reseña de qué se trata el examen, ¿no es cierto?, y de qué se trata el medio contraste. ¿Ya? Hay que indicar que el paciente acepte, ¿no es cierto?, la utilización del medio contraste, su nombre, el RUT, la fecha y la firma. ¿Ya? Y en caso de que tenga algún representante legal, se aplica lo mismo. O sea, que el paciente no dependa del mismo y tenga un representante legal, en caso de una guagua, o sea, un niño, el papá tiene que hacerse cargo. Bien, y el rechazo. Algunas veces rechazan no hacerse el examen o no simplemente utilizar medio contraste. El paciente es dueño de sí mismo, así que puede no utilizar medio contraste. Y después se lo hizo a su médico. Bueno, ahí está el PPT, ¿no es cierto?, para que lo vayan leyendo, pero eso es importante cuando uno somete un paciente, ¿no es cierto?, a un examen de imagen por resonancia de alto teslaje. Tiene sus contraindicaciones, pero hay que tener cuidado con respecto a eso. Disculpen, no le hice ninguna pregunta, si tenía alguna duda con respecto a esta clase. Profesor, en cuanto a las mujeres embarazadas, ¿se requiere de alguna autorización extra aparte de la ya solicitada? Dentro del consentimiento informado uno le explica al paciente, pero eso es generalmente no someterla. Podrá depender de la patología, si la paciente puede esperar, no sé, por ser un 15 tobillo, y el médico le pide una resonancia. Y si hay fractura, la radiografía muestra, entonces lo que hace dentro de la resonancia, no lo que hace es proteger al paciente. Tapa al paciente de los rayos, ¿no es cierto? Y le puede tomar el tobillo. Pero en caso de que pide una resonancia, ahí es o esperar, ¿no es cierto?, o no realizárselo simplemente, porque ya con la radiografía está el diagnóstico. Entonces, esperar que termine su embarazo y hacérselo. Igual por una cefalea, una mujer embarazada con cefalea durante todo su embarazo, el médico le pone una resonancia al cerebro. Después de los 4 o 5 meses se puede hacer, porque el abdomen queda lejos del campo magnético, no queda sometido al campo magnético propiamente tal. Queda influenciado un poquito por las ondas electromagnéticas, ¿no?, por la fuerza del campo magnético, por las líneas de fuerza, quiero decir, pero no queda dentro del túnel, así que no se ve afectado por la gradiente y por el emisor de pulso de radiofrecuencia, en caso que sea un cerebro, pero 8 meses, 9 meses, pero también puede esperar. Uno le explica al paciente, y cuando uno le explica al paciente todas las pormenores, dice que no hay estudio con respecto al daño que se le pueda producir el feto a someterlo a 3 campos magnéticos diferentes, ¿no es cierto? Campo magnético hidrostático, campo de radiofrecuencia y campo de gradiente magnética. No hay estudios, solamente estadísticos más que nada, pero no hay estudio propiamente tal que pasa en el feto cuando tú lo sometes a un campo magnético. No hay estudio. Entonces, ahí el paciente, no, prefiero esperar, pero es preferible no someterlo. Así de simple. Ya, jóvenes, mañana no voy a hacer clase, así que nos vemos la próxima semana. Bueno, nos vemos el jueves, quiero decir, el jueves viene en cátedra. Ya, ha sido un placer. ¿Ninguna duda con respecto? ¿Niños? Ya, nos vemos el jueves. Jueves 19:30 y el viernes 19:30. Gracias por su atención. Espero que me alargue bastante. Tenemos que pasar, no alcanzaba tampoco. Ya, jóvenes, espero que le haya quedado un poquito claro.